¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues así es, esta semana vamos a hablar de un famoso boxeador y su discípulo en estas películas que, como decía, viaje a los 80s, y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús. ¿Cómo estás? Bien, y bueno, vamos a platicar de una saga que sin duda debe ser considerada como una de las más representativas del Hollywood, ¿eh? No solo por su extensión, sino por la manera en que ha reflejado distintas épocas en cuestiones sociales y políticas relacionadas con el entretenimiento, ¿eh? Y además, hay que decirlo, tiene una nominación Nada. a la próxima entrega de los premios Oscar, mi querido Gerardo. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina 22 y la verdad es que coincido con lo que dices, es un personaje emblemático. Vamos a entrar con ese tema ya en unos segundos y no nada más de esa película, sino de algunas otras que vienen en la cartelera. Y bueno, básicamente ese es un spin-off, ¿no? Se desprende de la saga original, que es Rocky, ¿no? Con Sylvester Stallone como protagonista, que tiene la nominación a Mejor Coactuación por esta película. Ya se llevó el Globo de Oro, uno de los favoritos para llevarse el Oscar. La primera película de Rocky también se llevó algunos premios Oscar cuando estuvo Sí, no, participando. la primera película fue sumamente importante, ¿no? Yo creo que además es una muy buena película, la Sí, primera. bastante buena. Y la verdad es que hay que decirlo también, después de la entrega anterior de Rocky, esperamos muy poco de Creed, ¿no? Y la verdad es que ha sorprendido a propios extraños. Sí, sí, la verdad es que haciendo como un resumen rápido de lo que ha sido la saga, yo creo que la primera película, la de Rocky, era un excelente drama con mucho sentido en cuestión de reivindicar una interpretación, ¿no?, bastante oscura del sueño americano, al mismo tiempo urbana, ¿no? De pronto la continuación es bastante buena en relación a su predecesora. Llega una tercera que me parece todavía mejor porque es cuando cambia un poco el género y se vuelve bastante intensa y un poco más comercial. Digo, la 4 sabemos que es pésima, aunque es la más conocida de todas. Un videoclip tras otro y bueno, el cliché al más no poder entre los rusos y los gringos, etcétera. Llega Rocky 5, que no me parece realmente mala, ¿no? También sabe contextualizar. En ese entonces estaba la moda de las peleas callejeras y lo contextualiza muy bien. Y llega Rocky Balboa, que resulta el ser el primer gran homenaje a la saga. Ahora nos llega Creed, que me parece que es una película de transición, que trata de alguna manera de pasarle la estafeta a alguien más para continuar con la saga con futuras entregas. Y hay que decirlo, la película es fiel a lo que ofrece y resulta bastante entretenida, ¿no? Sí, hay varias cosas. A mí me resultó una grata sorpresa esta película. En primera porque Rocky, al final del día y sobre todo como se está moviendo la industria hollywoodense, es uno de los últimos personajes de Hollywood por Hollywood mismo. Es decir, es uno de los últimos personajes y de la mitología hollywoodense que se deben únicamente al cine de Estados Unidos. No aparece en los cómics, no aparece en las novelas. Ese es un gran mérito del personaje de Rocky. Por otro lado, a mí el personaje de Rocky, en lo personal, me parece un personaje poético. Me parece que es un personaje que está lleno de poesía. Es un personaje que surge de las clases bajas de Estados Unidos, de las clases bajas de Nueva York. Y hay otra cosa que me parece muy interesante de Rocky, que también es un homenaje a la ciudad de Nueva York, porque Creo el contexto... Sí, aparte, creo que es, Adelante, es que adelante. creo que es Filadelfia. Ah, ¿No? ok, Es sí, Filadelfia, Filadelfia, no es sí. Nueva York. Ajá. Perdón, bueno, pues ahí... Bueno, cuestión trasteé. geográfica. Pero traje mi vale de las palomitas de Rocky. Entonces. La verdad es que además es un personaje y son una serie de películas que le hacen también un homenaje al cine de boxeo, algo que en sí mismo el personaje del boxeador resulta muy interesante a nivel cinematográfico, muy interesante desde el origen mismo del cine. Lo rescatan muy bien, es un personaje de transición y Sylvester Stallone tiene la inteligencia de hacerse para atrás en este momento y continuar con la franquicia. Ahora Sí. que yo debo agregar ahí algo, porque siempre entienden que la franquicia continúe. A mí Sí, me claro. parece que es arriesgado, aún así,
porque si hay una entrega más de la franquicia, en este caso un Creed 2, donde ya no está involucrado Sylvester Stallone, me parece que pierde todo interés. Sí, va a perder todo Sí, interés. bueno. No, pero bueno, yo creo que están todas las piezas ahí para que continúe Sí, con lo van a Sylvester hacer. Stallone, porque además es productor de la película, hay que decirlo, Él ¿no? tiene que, Pero- si él pero- está, la película va a Y mantenerse mucho por seguramente la nostalgia. el hecho de que esté nominado, y si es que se lleva el Oscar, va a ser Se lo va a un llevar. buen Pero, indicativo. pero además él sabe de Sí, ubicarse va a en ser el un lugar buen que ahora le indicativo toca, o ¿eh? un buen, digamos, Lo hace reconocimiento bien. para que Sin siga lugar dentro a de la dudas, película. sí. Pero no lo único que se estrena, porque tenemos extraterrestres invasores de cuerpo, usurpadores de cuerpo en la película La Quinta Ola, con una actriz que se ha vuelto un poco una promesa y aquí lo hace, bueno, digamos, es que la historia dínoslos tú Mira, mejor, Jesús. después de Jesús, mi traspié... Dije Jesús, no es cierto. Dijo mi... No, De- amigo. después, claro. después de mi traspié de Filadelfia y Nueva York, yo lo que te puedo decir con esta película, La Quinta Ola, es que hay repeticiones de temas que se convierten en un género. Sin embargo, en esta ocasión no estamos viendo que esta película se convierta en un género, subgénero cinematográfico. Estamos viendo el cliché a todo lo que da, un cine dirigido para adolescentes con ciertos tintes románticos, la convención absoluta en la cuestión temática, y hay dos cosas que yo le reclamo a la película de manera principal. Su vocación de narrativa televisiva absolutamente, que se le avienta esto al espectador de manera criminal e infame, y por otro lado, me parece ya muy forzado esta Lolita descafeinada, que es el personaje que te pretenden vender y que es el arquetipo que te pretende vender esta actriz, una Lolita completamente descafeinada dirigida a los adolescentes, en una película que ni siquiera roza los más elementales temas de la ciencia ficción. No vemos un mundo distópico, no vemos tampoco la utopía, vemos una historia completamente romántica, pero forzada absolutamente, carente completamente de ritmo, y seguramente la novela se venderá muchísimo, pero vaya, la película es una repetición de temas, no genérica, de Sí, temas. básicamente es como digamos, haciendo un comparativo, ¿no? Con esas películas de Crepúsculo, ¿no? Sí, Tenemos es el por un lado, equivalente en ciencia ficción. En ciencia ficción y con un extraterrestre, un humano y ella en medio, ¿no? Ahora qué mal, porque Sí. ella no ha logrado dar No. el salto. ¿Te acuerdas que la vimos en Kick-Ass haciendo Sí, lo un hace muy excelente bien, pero ahí en se que ya quedó, viene. Y también la vimos en la película de Hugo, dirigida por Martin Scorsese, que lo hace extraordinariamente, ¿no? Sí, no ha Pero logrado sí, encontrar el camino, pero pues bueno. yo creo que ahí va, salvo que tiene un tropezón como lo han tenido muchos, Sí, ¿no? sí, sí. Espero que no siga porque ha hecho cosas realmente fantásticas, ¿no? Pero bueno, ahí va esta. Y es una actriz Chloe con Moretz. posibilidades, Y luego, ¿no? y luego hay otra película que se llama La Habitación, que tiene también varias nominaciones a los premios Oscar y que es una propuesta que también no hay que perder de vista. Sí, sobre todo porque esta es la opción en cuanto a drama para todos aquellos que pretenden una película que les ofrezca algo más que entretenimiento, ¿no? Digo, más allá de la anécdota básica que nos plantea este asunto entre una mujer y un niño que se han encontrado, están secuestrados ahí en un sótano, por así decirlo, y todo lo que tiene que ver con a entender la realidad a través solo de algunos elementos. Creo que la película también se mete en cuestiones emocionales bastante interesantes, que yo creo que son a los que habría que ponerles atención, ¿no? La película resulta bastante eficaz a la hora de desarrollar cada uno de los rasgos de los personajes y la relación entre los mismos y las implicaciones de la situación, que por otro lado no hace que la película sea complicada ni tampoco muy pesada para el público en general. Yo creo que es la opción de drama inteligente para aquellos que quieran ir a la cartelera. Sí, a mí me parece que son dos películas. La primera parte es justamente cuando ellos están encerrados y una vez que, pues bueno, es que voy a adelantar un poco. Es que sí, de pronto- Sí, no voy a hacer spoilers, pero la película es interesante, aunque a mí me queda de ver un poco. Es la opción alternativa Sí. del Hollywoodazo, porque estamos permeados por Hollywood esta semana y es como la opción alternativa. Sí, creo sin yo. ser precisamente, como dice Julio, sin ser tampoco la gran película. No, no, ¿eh? Sí, y la otra película es justamente El Niño, ¿no? Que básicamente involucra a un muñeco, como ya hemos visto, muchas películas, desde Chucky hasta Annabelle, Annabelle, ¿no? sí, Oye, pero además que esto surge de la dimensión Pinocho. desconocida, Pinocho. de un capítulo de la dimensión desconocida viejísimo. Sí, Pinocho siempre dio miedo. La verdad es que parece, empieza siendo una película de terror, digamos, en los estándares tradicionales, ¿no? Y luego da un giro y se convierte en una película de suspenso. Tiene ahí cerca del final eso mismo, un giro, una vuelta de tuerca, Cuéntalo. la historia,
que finalmente la hace completamente diferente a todo lo que hemos visto, sin ser algo sensacional o espectacular. Es una película que se deja ver porque finalmente te sorprende de alguna manera, ¿no? Es para los amantes del género, son las películas de terror en nuestro país siempre les ha ido bastante bien y bueno, ya no es una novedad que aparezcan este tipo de personajes medio que juegan, ¿no? Y que además, hay que decirlo, estas películas siempre se valen mucho de los efectos de sonido para causar miedo en la gente, que bueno, no es lo de pronto mejor, estos ¿no? sobresaltos resultan ser las herramientas fáciles, ¿no? Y Pero es muy recurre cierto a que ellos, ¿no? el efecto de sonido es muy importante en este tipo de películas, porque la verdad es que ya estamos viendo, sobre todo yo creo que los adolescentes, ya les ocasiona el efecto de risa a estas películas. O sea, ya no es la cuestión del terror o del suspenso, ya uno va a la sala a ver las películas y está llena de chavitos y se ríen. Que Sí, están sí, hechas se un ríen. poco para eso, para Un ir poco, con que no tus se toman en amigos, serio. aventar palomitas y Patear el reírte de que la asiento. morra gritó cuando Un salió poco. el, ¿no? O el cuate gritó. Sí. Y bueno, también en nuestro país estuvieron de visita Mark Wahlberg y Will Ferrell promocionando la película Guerra de Papas, ¿no? Que quería empezar. Sí, a él le ¿Quién quiere encantó. empezar? Pues mira, la verdad es que voy a ser breve lo que voy a decir, pero a mí me sorprendió la película. Es decir, porque hay como dos líneas sin sobreinterpretarla. Está la comedia evidente, familiar, y luego tiene una especie de, en el mejor de los sentidos, lo digo, de humor hasta cierto punto torvo, en la relación de estos dos personajes que se pelean por el amor de los hijos. Es decir, es un padre adoptivo y es el padre biológico, que es Mark Wahlberg, que regresa a recuperar a su familia. Hay un sentido incluso de la parodia en cuanto al empoderamiento de la mujer, porque en el fondo estamos viendo una familia, como ahora se les conoce, la familia cósmica, que la mujer es la que está realmente decidiendo quién es el que la que se va a quedar con ella. Hay un sentido también de rivalidad masculina, pero también de feminización de los dos personajes, Sí. en un humor como muy escondido, en una relación muy extraña que tienen Ahora estos dos. que hay ahí O un sea, rollo de competencia entre ambos que tiene reglas de honor. O sea, hay hasta un cierto Sí, código. de la masculinidad ¿no? entre los dos ¿No? personajes. Y eso se vuelve interesante, aunque me parece O sea, que la película, por otro lado, carece de estos momentos cómicos necesarios para sostenerse como lo que es. Sí, Porque a final de sí. cuentas Sí. ofrecía algo mucho más disparatado que nunca Sí, termina de alcanzar. pero sí tiene dos líneas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Hay una Sí, pero yo turbiedad en el también, humor. o sea, yo estoy un poco más de acuerdo con Jesús en el sentido de que yo pensaba que iba a pasármela muy bien y me la pasé bien, nada más, ¿no? Y algunos de los chistes, pues te los venden muy temprano, ¿no? Sí. Entonces de pronto la Sí, película tal vez puede va ser. así, cae y va otra vez, ¿no? Y ni siquiera es tan inteligente como para sostener el otro lado, ¿ves? A mí me sorprendió. Yo tengo que decir que a mí me sorprendió esta segunda lectura como de la película. Pero creo que se queda ahí, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Gerardo. Encantado como cada semana y ya vienen todas las películas del Oscar y todo esto, así Sí. es que va a estar bueno esto. Ya vamos a empezar a hacer la quiniela, Jesús. Bueno, pues vámonos. Yo la verdad es que me considero fan de Rocky Balboa, entonces y me voy a aventar el maratón para luego volver a ir a ver Creed. Yo puedo decir que en un festival como a las 4 de la mañana estaba viendo Rocky 2 y no me dormí hasta que acabó. Yo voy a ver Ahí está la prueba. Ahí está la Sin corona. prueba. Muchas gracias, yo me despido, soy Julio López, esto fue Marquesina 22.